Hola a todos, bienvenidos a Corazones Reales. Hoy les comparto una historia muy especial. La jefa de enfermeras miró con asco al indigente inconsciente y se lo encargó a la estudiante de medicina para que practicara, sin sospechar a quién exactamente había traído la ambulancia. Y cuando el vagabundo abrió los ojos y le susurró una sola palabra al oído, ella comprendió con horror de quién era la vida que sostenía entre sus manos. Las puertas metálicas de urgencia se abrieron de golpe con tanta fuerza que el impacto contra la pared retumbó por toda la planta baja. Ese ruido seco ahogó al instante el aullido de la sirena de la ambulancia, estacionada bajo el aguacero de noviembre. Dos paramédicos sin aliento, con las chaquetas empapadas hasta los huesos, empujaron por el pasillo una vieja camilla destartalada. Una de las ruedas se trababa, produciendo un chirrido desagradable. De las botas pesadas de los paramédicos escurría sobre el linóleo descolorido un agua oscura, mezclada con el lodo de la calle, dejando charcos sucios a su paso. La puerta de la sala de guardia se abrió de par en par. Apenas 5 minutos antes, la jefa de enfermeras, doña Gladys, estaba sentada allí cómodamente, tomando café con pan dulce sin ninguna prisa y quejándose a gritos por teléfono con alguna amiga invisible de que su hijo ya adulto, su Rosendito del alma, necesitaba con urgencia unos tenis de marca. Y de que otra vez le habían retrasado la quincena. Ahora estaba de pie en el umbral, envuelta de mala gana en un chal gris y esponjoso. El cabello duro, quemado por la permanente, se le erizaba sobre la cabeza y los labios apretados hacían que el labial rosa perlado se le acumulara en las comisuras. De la mujer emanaba un olor espeso y pesado, mezcla de perfume empalagoso y alcohol medicinal. Dio un paso hacia la camilla y recorrió con la mirada al hombre que yacía en ella, sin disimular su repugnancia. Tenía el rostro destrozado a golpes, cubierto de hematomas y la ropa convertida en harapos empapados de humedad y mugre. La respiración le brotaba del pecho con un silbido ronco y pesado. Cada inhalación le costaba un esfuerzo visible. Yo a ese no lo toco, la voz autoritaria y cortante de doña Gladys quebró el silencio nocturno del hospital. Es un caso perdido. Déjenlo en el pasillo, que no ocupe una cama limpia. Otro borracho que recogieron en un terreno baldío y ahora nosotras a cargar con él. Valeria, de 19 años, para quien aquella era apenas su quinta guardia nocturna en la vida, dio un paso vacilante hacia adelante. Entrelazó las manos, tratando de ocultar un leve temblor que la delataba. Doña Gladys. La voz de la muchacha sonó apagada. Tragó con dificultad el nudo seco que le cerraba la garganta. Tiene la respiración entrecortada, un sangrado fuerte. Don Aurelio ordenó que le pusieran el suero en cuanto lo trajeran. La jefa de enfermeras se volvió bruscamente. En sus ojos se encendió la irritación. Se abalanzó sobre la joven y la agarró con rudeza por el hombro. Los gruesos anillos de oro en los dedos regordetes de doña Gladys se clavaron dolorosamente en la piel de Valeria a través de la tela delgada de la bata de talla enorme que le habían dado en el almacén. ¿Quería ser una gran doctora, Santita? Siseó la mujer directamente en la cara de la muchacha, bañándola con su aliento a valeriana. Pues anda, encárgate tú sola de ese vagabundo. Si no amanece vivo durante mi turno, tú respondes. Te voy a meter un proceso por negligencia. ¿Me entendiste? Doña Gladys empujó a Valeria con fuerza, giró sobre sus tacones bajos y desapareció en la sala de guardia. Se oyó un chasquido fuerte y ostentoso. Había girado la llave 2 veces, cortándose del sufrimiento ajeno y de toda responsabilidad. Los paramédicos se miraron entre sí sin decir una palabra. Simplemente dieron media vuelta y se marcharon a la oscuridad de la calle encharcada, apurados por la siguiente emergencia. Valeria se quedó completamente sola en el largo pasillo del servicio de cirugía, barrido por las corrientes de aire. De las paredes se desprendían pedazos grandes de pintura verde azulada, dejando al descubierto el estuco gris y desparejo. En el techo, un tubo fluorescente zumbaba monótonamente y parpadeaba, arrojando sobre los rostros una luz azulada, casi cadavérica. En algún lugar del edificio, las viejas cañerías gruñían con un sonido profundo y cavernoso. La muchacha miró el cuerpo inmóvil sobre la camilla. Sintió un miedo genuino. Las piernas se le volvieron pesadas. Por un instante, las paredes desconchadas del hospital se desdibujaron y ante sus ojos apareció otra sala, muy distinta. 4 años atrás, su mamá yacía igual de callada, apagándose día tras día, mientras los doctores de bata blanca simplemente se daban la vuelta con indiferencia.
Escondían la mirada y repetían frases vacías y ensayadas sobre cómo la medicina ya no podía hacer nada. Entonces Valeria, con 15 años, se quedaba en un rincón mordiéndose los labios hasta hacerse daño, y se juraba a sí misma que iba a estudiar. Que se haría especialista en diagnóstico, que investigaría aquello que otros desechaban, para que nadie más muriera por la indiferencia de un médico. Apretó las mandíbulas, ahuyentando los recuerdos que la asaltaban. Aquí no había lugar para la debilidad. No voy a dejarte morir, susurró moviendo apenas los labios, mirando al hombre. No voy a dejarte. Valeria se dirigió con rapidez al cuarto de limpieza. No había agua caliente en el hospital desde hacía 3 semanas. Algo normal en un hospital público de un pueblo como Peñaflor a finales de los 90. Tomó una vieja palangana de metal y la puso bajo el grifo. Este chirrió con esfuerzo y escupió un chorro de agua helada con olor a óxido. La muchacha sumergió las manos en el agua. La piel, enrojecida y cuarteada de tanto lavarla con jabón de barra, respondió al instante con un dolor tirante. Reunió vendas, gasas y un frasco de antiséptico y volvió a la camilla. El hombre seguía inmóvil. Valeria empapó un trozo de gasa en el agua fría y le tocó el rostro con cuidado. Trabajaba con extrema delicadeza, intentando limpiar la mugre sin causarle más sufrimiento. Centímetro a centímetro fue limpiándole la piel del lodo de la calle. El agua del recipiente se oscureció enseguida. Había que examinar las heridas del cuerpo. Valeria tomó unas torpes tijeras médicas. El metal frío se deslizó sobre la tela gruesa de la chaqueta, endurecida por la humedad. El material se resistía. Las hojas se atascaban en los jirones. La muchacha cortó el cuello de la prenda con esfuerzo y separó la tela basta hacia los lados. Y de pronto sus manos se detuvieron. Bajo aquella chaqueta sucia, apestando a humedad, se escondía una camisa deslumbrantemente blanca, cosida con algodón finísimo de la mejor calidad. En el bolsillo del pecho, con hilo de seda oscuro, estaba bordado un monograma con esmero. Valeria apartó con cuidado el cuello rasgado. La piel del cuello y las clavículas del hombre resultó estar limpia, cuidada. No había rastro alguno de polvo callejero incrustado ni de enfermedades crónicas, esas que siempre delatan a quienes llevan años viviendo en la calle. Aquel no era un vagabundo. Alguien lo había vestido con esos harapos a propósito. Alguien había intentado ocultar su verdadera identidad. Valeria sintió que todo se le encogía por dentro con un mal presentimiento. Una cosa era cuidar a un herido de una pelea callejera cualquiera. Otra muy distinta era verse arrastrada a una historia ajena y peligrosa. En el pueblo circulaban constantemente rumores inquietantes sobre gente que se cruzaba en el camino de gente muy poderosa y desaparecía sin dejar rastro. El paciente sobre la camilla exhaló de pronto con un espasmo profundo. Un temblor violento le sacudió el cuerpo. Los escalofríos lo agitaban con tanta fuerza que las piezas metálicas de la camilla tintineaban suavemente. Valeria miró la puerta cerrada a cal y canto de la sala de guardia. Pedirle una cobija a doña Gladys era inútil. Solo armaría un escándalo. La muchacha se quitó con rapidez su viejo chal gris. Lo había tejido su mamá. La lana picaba, pero aquel chal era la única prenda que la protegía de las corrientes nocturnas, su armadura personal, familiar. Al quedarse solo con la bata fina de algodón, sintió al instante como el aire húmedo le enfriaba los hombros desnudos. Con ternura cubrió al hombre con el chal, arropándole los bordes por todos lados para conservar lo poco de calor que quedara. Resista, dijo en voz baja, escrutando su rostro destrozado. Por favor, resista. El tiempo en las guardias nocturnas siempre transcurría espeso. En el servicio reinaba un silencio pesado, interrumpido solo por el zumbido de la lámpara y el ruido de la lluvia tras la ventana. Valeria arrimó una silla de madera dura a la camilla y se sentó. Las piernas le palpitaban de cansancio. Se abrazó a sí misma tratando de calentarse y se quedó mirando fijamente el pecho del paciente, contando cada una de sus respiraciones. En el viejo reloj de pared, las manecillas avanzaron lentamente hasta las 3:45. Los ojos de Valeria empezaron a cerrarse de pura tensión. Bajó los párpados pesados por un segundo, solo para darles un instante de descanso. Y en ese momento la mano del hombre se sacudió de golpe. Valeria levantó la cabeza de un tirón. La mano grande, con los nudillos blancos de la tensión, se lanzó hacia adelante. Los dedos duros le apretaron la muñeca con fuerza, hasta hacerle daño. La fuerza de aquel agarre era inesperada para alguien en ese estado.
El hombre entreabrió con enorme dificultad el ojo derecho. Su mirada era turbia, errante, pero un segundo después se enfocó con dureza en el rostro pálido de la muchacha. Escúchame, su voz sonó pesada y ronca. Cada palabra le costaba un sufrimiento visible. Valeria se inclinó hacia él, intentando instintivamente retirarle la mano, pero no tenía la fuerza. Tranquilo, no debe hablar, susurró asustada, mirando de reojo hacia la puerta cerrada de la sala de guardia. Tiene heridas graves, guarde fuerzas. Pero el hombre la jaló hacia sí. Su aliento era entrecortado y le quemaba la cara. No confíes en nadie, le dijo con voz rasposa, mirándola fijamente. Aquí todo está comprado. Valeria se quedó paralizada. En sus palabras no había delirio febril ni confusión mental. Había una determinación clara y desesperada, la de un hombre que sabe que ya no le queda tiempo. Memoriza, tragó saliva, una mueca de dolor le cruzó el rostro. 6. 1. 4. 3. La muchacha asintió mecánicamente, absorbiendo cada número, sin atreverse a pedir que lo repitiera. Llama a Ernesto Montero, continuó, y su voz empezó a apagarse, quebrándose en un susurro sordo. Dile, la madrastra. La fábrica. Los documentos están en la caja fuerte. El trato se cancela. Con la última palabra, la tensión abandonó su cuerpo por completo. La mano se abrió y cayó inerte a un costado. El hombre se hundió de nuevo en una inconsciencia profunda y pesada. Valeria se quedó sentada en la silla, sin atreverse a moverse. La muñeca le dolía por la fuerza de aquel apretón. En el pasillo, la lámpara seguía zumbando con el mismo tono parejo. Tras la ventana sonaba la lluvia de noviembre. Pero para ella, el mundo había cambiado para siempre en ese instante. Una huérfana de 19 años, acostumbrada a pasar inadvertida, se había convertido en la guardiana de un secreto ajeno. Miraba a aquel hombre fuerte, oculto bajo una mugre que no era suya, y comprendía con toda claridad, en ese momento, entre sus manos agrietadas, no solo estaba la vida de él, sino el destino de alguien más. Y una suma de dinero que podía costarles la vida. Un golpe seco y prolongado de la puerta pesada de la planta baja sacudió sus nervios tensos. Valeria se sobresaltó y se volvió. En la quietud de la noche, donde hasta entonces solo gruñían monótonamente las viejas cañerías, aquel sonido pareció ensordecedor. Un segundo después, por las baldosas gastadas de los tramos de escalera empezaron a retumbar unas botas de hombre. Los pasos eran rápidos, seguros, y no se parecían en nada al andar arrastrando los pies de los pacientes nocturnos ni al paso suave y habitual del médico de guardia. La muchacha se encogió instintivamente en el rincón detrás del mostrador de madera del puesto de enfermería. Conteniendo la respiración, se asomó con cautela al pasillo en penumbra. De la sombra de la escalera surgieron dos hombres corpulentos. Ambos llevaban chaquetas de cuero abultadas, oscurecidas por la humedad de la calle, lo que hacía que sus hombros parecieran anormalmente anchos. Los hombres no miraban a los lados buscando al personal de turno. Caminaban con decisión, pisando fuerte sobre el linóleo, directo hacia la puerta cerrada de la sala de guardia. El que iba adelante, fornido, con el pelo cortado al ras y una mandíbula maciza, aporreó la puerta blanca con el puño sin ningún reparo. Los golpes retumbaron por todo el servicio dormido. Valeria se agazapó detrás del mostrador. La intuición le gritaba. Venían por él. Se habían enterado de que el hombre del terreno baldío había sobrevivido, y venían a terminar lo que empezaron. La cerradura de la sala de guardia chasqueó de mala gana. En el umbral apareció doña Gladys. Su cara de dormida se había puesto roja de indignación. Se cerraba la bata a tirones sobre el suéter abrigado, lista para armar un escándalo. ¿Ustedes están locos? Empezó la jefa de enfermeras con voz chillona, con las manos en la cintura. Son las 4 de la mañana. Esto es cirugía, no un mercado. Ahora mismo llamo a Seguri. No alcanzó a terminar. El hombre fornido dio medio paso al frente, pegándose a la mujer, y la cortó en seco. Señora, tranquila. Andamos buscando a un hermano. Se pasó de copas, se peleó en el terreno baldío detrás de la fábrica, y se nos perdió. Unos compañeros nos dijeron que la ambulancia se lo trajo para acá. Muéstrenos a quien trajeron de noche. Debe tener la cara reventada. En ese mismo instante su mano grande se deslizó al bolsillo de la chaqueta. Sacó un billete grueso, doblado con descuido,
y se lo metió sin ceremonia en el bolsillo delantero de la bata de doña Gladys. Valeria, desde su escondite, vio cómo el rostro de la jefa de enfermeras cambió de golpe. La indignación se evaporó al instante, cediendo el lugar a un interés ávido. Los dedos con anillos de oro palparon nerviosamente el papel grueso a través de la tela de la bata, cerciorándose de que el dinero fuera real. Y la mujer se deshizo en una sonrisa amplia y empalagosa. ¡Ay! ¿Por qué no lo dijeron de una vez? La voz de doña Gladys se volvió suave, casi servil. Cosas que pasan. Son cosas de jóvenes. Vengan, muchachos. Hoy está tranquilo por aquí. Les muestro todo. Solo limpiense las botas en la entrada, no me vayan a llenar de lodo, que mañana me regaña el director. Los hombres se dirigieron en silencio a la entrada a limpiarse las botas y doña Gladys se dio la vuelta para arreglarse el pelo en el reflejo del estante de vidrio donde guardaban los medicamentos. Los segundos empezaron a correr. Valeria tenía como mucho 15 instantes antes de que doblaran la esquina y vieran la camilla con el hombre, escondida todavía en un nicho junto a la ventana. La muchacha se lanzó hacia el paciente. Sus 50 kilos contra aquella camilla vieja y pesada y un cuerpo de hombre fornido eran poca cosa. Valeria apoyó las palmas en el respaldo metálico frío, apretó los dientes y empujó con todo el cuerpo, impulsándose con los pies contra el piso. Los zapatos baratos de cuerina resbalaron traidoramente sobre el linóleo liso. La camilla no se movió. Por favor, ahora no, suplicó mentalmente. Cambió el ángulo, apoyó el hombro contra el armazón de hierro y empujó de nuevo, poniendo en ese movimiento todo su miedo. Una de las ruedas, que hacía mucho pedía aceite, soltó un chirrido agudo y espantoso. Pero la armazón torpe por fin cedió. Valeria la empujó hacia el pasillo oscuro de servicio, lejos de la luz de la lámpara parpadeante. La empujaba con tanta desesperación que los músculos de los brazos le ardían de la tensión. La rueda chirriaba, marcando cada metro del camino. Ese sonido le parecía a la muchacha una sirena que los delataba. Al fondo del estrecho corredor sin salida había un cuarto de limpieza. Valeria se abalanzó sobre la manija de la puerta, empujó la camilla adentro y se escurrió detrás. La oscuridad se los tragó al instante. Le golpeó la nariz un olor fuerte y asfixiante a cloro, trapos viejos mojados y humedad penetrante. La muchacha buscó a tientas el pestillo de metal frío y lo corrió despacio, procurando no hacer el menor ruido. Estaba de pie en la oscuridad total, con la espalda pegada a la puerta de madera delgada. El pecho le subía y bajaba sin control. Los pulmones le tragaban con ansia el aire impregnado de químicos. En un rincón del cuarto de limpieza encontró a tientas el palo largo de un trapeador. Valeria lo agarró con las dos manos, apretándolo tan fuerte que la madera áspera se le clavó en las palmas. Estaba lista para golpear si la puerta se abría. Golpear con todas sus fuerzas, sin pensarlo, con tal de no dejarlos llegar al hombre. En el pasillo se oyeron pasos. 3 pares de pies se acercaban lentamente. Bueno, en las salas tenemos pura gente tranquila, todos programados, llegó la voz de doña Gladys, amortiguada por la pared. En la 3 solo hay un viejito que salió de operación y en la 5 un muchacho con apendicitis. Las botas pesadas se detuvieron justo al lado. Valeria sentía físicamente la presencia ajena al otro lado de la madera delgada y pintada. Se le cortó la respiración de la tensión. Le parecía que sus inhalaciones entrecortadas podían oírse a través de las rendijas. De pronto, la manija del cuarto de limpieza se sacudió hacia abajo. El pestillo de metal adentro sonó con un quejido, recibiendo la presión ajena. ¿Y aquí qué hay? Se oyó la voz ronca. El desconocido estaba a centímetros de Valeria, separado de ella apenas por una puerta vieja. El palo del trapeador tembló en las manos de la muchacha. Apretó los ojos con fuerza. ¡Ay, déjense de eso! Doña Gladys hizo un gesto de fastidio. Ahí son puros trapeadores, cubetas y cloro. Está cerrado siempre, para que las auxiliares no se roben las cosas. Si tuvimos un vagabundo de noche. Lo trajeron del terreno baldío. Pero se ve que se despertó y se fue corriendo, mientras yo estaba llenando los papeles. En las salas no está. ¿Para qué lo buscan, pues? El hombre al otro lado de la puerta soltó un gruñido de molestia. La manija volvió lentamente a su posición. Está bien, señora, vamos abajo a fumar. Si aparece tu fugitivo, ya sabes dónde encontrarnos. No nos vamos a olvidar.
Los pasos pesados empezaron a alejarse, haciéndose cada vez más débiles, hasta que se perdieron por el hueco de la escalera. Enseguida se oyó el portazo de la sala de guardia. Valeria se deslizó lentamente puerta abajo, hasta quedar sentada en el piso sucio de baldosas del cuarto de limpieza. El palo del trapeador se le resbaló de los dedos sin fuerza. Por las mejillas le rodaban lágrimas calientes de puro alivio físico. Se cubrió la cara con las manos, tratando de calmar la respiración y de parar el temblor fino en las rodillas. Pero no podía relajarse. Esos hombres habían bajado a la planta baja. Estaban esperando. Si decidían revisar otros cuartos, el sótano o la salida trasera, el engaño se descubriría rápido. Volverían, y entonces la puerta endeble del cuarto de limpieza no los iba a detener. El hombre necesitaba ayuda. Ella necesitaba llamar con urgencia, pero el único teléfono con salida a la línea externa estaba sobre el escritorio de la sala de guardia, bajo custodia de la jefa de enfermeras. Valeria se levantó del piso, corrió el pestillo con cuidado y se asomó al pasillo. Vacío. La lámpara seguía parpadeando con la misma monotonía. La muchacha se deslizó como una sombra silenciosa hasta el puesto de enfermería. En la bandeja metálica de instrumentos, entre pinzas y tijeras, había una espátula médica plana. Los doctores viejos la usaban seguido para abrir puertas de consultorios que se cerraban de golpe. Valeria tomó la lámina de metal. El acero le enfriaba la palma húmeda de sudor. Se acercó de puntillas a la puerta blanca de la sala de guardia, pintada con esmalte. Del otro lado del tablero llegaba el ronquido parejo y retumbante de doña Gladys. La mujer dormía como si nada hubiera pasado. La muchacha deslizó el borde delgado de la espátula en la ranura entre la puerta y el marco, justo a la altura de la cerradura. Las manos no le obedecían. La espátula se resbalaba, arañando la pintura. Valeria se mordió el labio hasta hacerse daño, obligándose a concentrarse. Encontró a tientas la lengüeta metálica inclinada de la cerradura vieja, presionó con la lámina y al mismo tiempo jaló suavemente la manija hacia ella. Se oyó un chasquido seco y breve. La puerta cedió. Valeria la entreabrió justo lo necesario para escurrirse adentro. En el cuartito hacía calor. Le golpeó de inmediato un olor cargado y pesado. El perfume dulzón de doña Gladys se mezclaba con el aroma de laca barata para el pelo y el tufillo agrio del café instantáneo frío en la taza sobre el escritorio. La jefa de enfermeras estaba acostada en el sofá hundido de cuerina, tapada con una cobija áspera hasta la cabeza. Roncaba tan fuerte que los vidrios de la ventana vieja de madera vibraban levemente. Sobre el escritorio, iluminado apenas por la luz tenue de un farol de la calle que entraba por la ventana, se veía un viejo teléfono negro de disco. Valeria dio 2 pasos silenciosos hacia el escritorio. Levantó la bocina fría con cuidado, procurando no tocar el aparato mismo para que no tintinearan las campanillas adentro. Al acercar el plástico al oído, escuchó el tono largo y continuo de la línea externa. Levantó el dedo sobre el disco. En la memoria le ardían nítidas 4 cifras. 6. 1. 4. 3. Metió el dedo en el agujero del 6 y jaló el disco hasta el tope. Lo soltó. El sonido del mecanismo de resorte regresando a su lugar le pareció altísimo, aterrador en aquella estrechez nocturna. 1. El disco susurró de vuelta. 4. Otro susurro. 3. De pronto, el ronquido en el sofá se cortó. Doña Gladys chasqueó los labios ruidosamente, se revolvió pesada, aplastando los resortes debajo de ella, y se volteó al otro lado. La cobija se le resbaló al piso. Valeria se quedó inmóvil, apretando los ojos con fuerza y encogiendo la cabeza entre los hombros. Un sudor frío le brotó en la frente. Se quedó así, sin moverse, sin atreverse ni a soltar el aire. Los segundos se estiraban como una resina espesa e interminable. Por fin, desde el sofá volvió a llegar el ronquido parejo y retumbante. Se salvó. En la bocina empezaron los tonos largos. 1, 2, 3. Al quinto tono, del otro lado levantaron. Nada de voz adormilada. Diga, se oyó una voz masculina, firme y alerta. Lo escucho. Valeria cubrió el micrófono con la palma y empezó a hablar rápido, en un susurro atropellado, temiendo despertar a la mujer en el sofá. Llamo del Hospital Municipal de Peñaflor. Anoche trajeron a un hombre, muy golpeado. Volvió en sí un momento y pidió que le avisaran. ¿Avisarle a quién?
La voz al otro lado se tensó, atenta. «A Ernesto Montero», susurró Valeria. El hombre dijo: «La madrastra. La fábrica. Los documentos en la caja fuerte. El trato se cancela». Al otro lado de la línea cayó un silencio pesado, absoluto. Solo se oía una respiración entrecortada. Luego sonó un golpe seco, como si de unos dedos sin fuerza se hubiera caído un bolígrafo sobre un escritorio. «¿Está vivo?». La voz del hombre se quebró, pero al instante se llenó de una tensión acerada y asustante. «Sí», exhaló la muchacha. «Pero hay gente aquí, lo están buscando. Hombres con chaquetas de cuero». Escondí la camilla en el cuarto de limpieza. «Muchacha, escúchame bien», las palabras se marcaban duras, sin admitir réplica. «Enciérrense por dentro. No te separes de él ni un paso. No le abras a nadie, ni siquiera a los doctores. ¿Me entendiste? Llegamos en 1 hora. Aguanta». En la bocina empezaron los tonos cortos. Valeria bajó la mano lentamente. Colocó la bocina con cuidado junto a la horquilla, para no producir un chasquido fuerte, y luego con los dedos temblorosos presionó suavemente el botón de corte. Retrocediendo de espaldas hacia la salida, se escurrió de la sala de guardia sofocante. La puerta se cerró con un chasquido suave, devolviendo la lengüeta de la cerradura a su lugar. Valeria estaba de pie en el pasillo, apoyada de espaldas contra la pared fresca. El mecanismo se había puesto en marcha. Ahora solo quedaba una cosa: sobrevivir hasta el amanecer y no permitir que nadie abriera la puerta del cuarto de limpieza en la oscuridad. El amanecer de noviembre se arrastraba por los pasillos del hospital con desgana, como a la fuerza. Detrás de los ventanales grandes, sucios desde hacía meses, despuntaba una claridad gris y turbia. La lluvia nocturna por fin había parado, pero dejó tras de sí una humedad pesada y penetrante. Se colaba por las rendijas de los viejos marcos de madera, se condensaba en las paredes como un sudor frío y hacía que los pocos pacientes que salían de la sala se encogieran con un escalofrío. Valeria empujó con dificultad la manija metálica de la camilla, sacándola del cuarto de limpieza oscuro, de vuelta al pasillo, más cerca del puesto de enfermería. Una de las ruedas volvió a soltar su chirrido insoportable. Cada movimiento le repercutía como un dolor sordo y persistente en los músculos agotados de la espalda y los hombros. La muchacha no había dormido ni un minuto. Pasó el resto de la noche en cuclillas en aquel refugio frío, impregnado de cloro, atenta a cada ruido detrás de la puerta, temiendo perder el momento en que al paciente se le cortara la respiración. Pero él respiraba, pesado, con un silbido ronco, y su pecho ancho, cubierto por el viejo chal de su mamá, subía y bajaba con terquedad. El reloj de pared sobre el puesto marcaba las 7 de la mañana. En la cerradura de la sala de guardia chasqueó la llave. La puerta se abrió de par en par, soltando al pasillo fresco una ola de aire tibio y viciado que olía a encierro, polvo de maquillaje y café instantáneo. En el umbral apareció doña Gladys. La jefa de enfermeras se veía descansada y llena de energía. Bostezó con gusto, cubriéndose la boca con la mano regordeta llena de anillos de oro, y se estiró haciendo crujir la espalda entumecida por la noche. Entonces su mirada cayó sobre la camilla y sobre Valeria, de pie a su lado. El rostro de la mujer se torció al instante en una mueca de asco. ¿Todavía sigue ahí tu vagabundo?, soltó con veneno, acercándose. Y hasta le pusiste tu chal encima. ¡Qué tonta! Tú ahí parada, toda temblando de frío, y regalándole tus cosas a cualquiera. Pierdes el tiempo, santita. Por gente así no te van a dar ni un bono extra ni un simple gracias. Pateó con la punta del zapato la rueda de la camilla con desprecio. Arrinconalo junto a la ventana. Con esa facha me arruina la mañana. Y vete a asear a los pacientes encamados de la sala 3. La auxiliar se desapareció otra vez, así que ahora te toca a ti. Valeria no dijo nada. Estaba de pie con la bata delgada de algodón, abrazándose los hombros con las manos. La piel se le había erizado del frío que le calaba hasta los huesos. Los ojos enrojecidos le lloraban del desvelo, pero por dentro se sentía, para su propia sorpresa, en calma. Ella sabía algo que la jefa de enfermeras todavía no sabía. De pronto, desde la calle llegó el chirrido agudo y prolongado de unos frenos. El sonido fue tan fuerte e inesperado que doña Gladys se sobresaltó y volvió la cabeza hacia la ventana con fastidio. A través de los vidrios turbios se veía como 2 camionetas negras y enormes se estacionaban justo frente a la entrada de urgencias, salpicando de agua sucia las escaleras de concreto.
Las puertas pesadas se cerraron de golpe una tras otra. Segundos después, las puertas de vidrio del hospital en la planta baja se abrieron de par en par con estrépito. Por la escalera subía gente a toda velocidad, sin hacer el menor caso a los gritos indignados del vigilante de turno. Al servicio de cirugía entraron 4 hombres corpulentos. Llevaban trajes oscuros y formales, completamente fuera de lugar entre aquellas paredes desconchadas que pedían a gritos una reparación. En la oreja de cada uno asomaba el cable enrollado de un auricular. Se movían con seguridad y dureza, apartando hacia las paredes a los pocos pacientes madrugadores que habían salido al pasillo. Doña Gladys se quedó petrificada, con la boca entreabierta. Toda su soberbia matutina se había esfumado, dando paso a la cautela. Detrás de la escolta, al pasillo entró un hombre mayor. Llevaba un saco oscuro de corte impecable. Su figura erguida delataba a alguien acostumbrado a mandar y a tomar decisiones implacables. Pero ahora se movía con pesadez, apoyándose en un bastón macizo. El cabello lo tenía completamente blanco y el rostro le parecía gris, casi ceniciento. Los labios del anciano temblaban levemente, revelando un grado extremo de tensión interior. Se detuvo a mitad del pasillo. Sus ojos descoloridos, pero alguna vez imperiosos, recorrieron el espacio del servicio con rapidez y se clavaron en la vieja camilla, junto a la cual estaba Valeria. Don Ernesto dio unos pasos vacilantes, inseguros. Miró el rostro desfigurado, oculto bajo hematomas pesados, del hombre cubierto con un viejo chal gris. El bastón se le resbaló de los dedos debilitados. La madera pesada golpeó la baldosa vieja con un ruido seco y hueco. Ese sonido hizo que Valeria se estremeciera. El industrial rico y poderoso, ante quien se arrodillaban los funcionarios de toda la región, pareció olvidar quién era y dónde estaba. No le importaron sus pantalones de vestir caros, ni el charco sucio de pisadas mojadas justo frente a la camilla. Se dejó caer pesadamente, hincándose de rodillas en el piso mugriento del hospital. Sebastián. Le brotó del pecho junto con un sollozo convulso. La voz era quebrada, llena de un dolor insoportable que llevaba años acumulado. Hijo mío, Dios mío, está vivo. Don Ernesto extendió las manos temblorosas, cubiertas de manchas de la edad, hacia el rostro de su hijo, pero no se atrevió a tocarlo, como si temiera causarle aún más dolor con un movimiento torpe. Por las mejillas del anciano, trazando surcos húmedos entre las arrugas profundas, empezaron a rodar lágrimas. Ni siquiera intentó esconderlas. Perdóname, viejo idiota, su voz se le quebró en un susurro sordo y desesperado. Pero en el pasillo silencioso, cada palabra se oía con claridad. Perdóname. Me cegó la vanidad. Quise una mujer joven y bonita, y le abrí la puerta de mi casa al enemigo. Entregué a mi propia sangre. Tenías razón, hijo, en todo tenías razón. Yo mismo metí esta desgracia en la casa. Perdóname. El anciano bajó la cabeza y rompió a llorar a gritos, apretando el rostro mojado contra el borde de la sábana sucia y desteñida de la camilla. Sus hombros anchos se sacudían. Valeria estaba a 1 metro de él, sin atreverse a moverse. La escena le apretó la garganta. Lo que veía frente a ella no era el millonario de las crónicas de los periódicos, sino un padre común, aplastado por su propia culpa. Un hombre que comprendió la magnitud de su error solo cuando estuvo a punto de perder lo más valioso. Doña Gladys, que hasta ese momento estaba paralizada, por fin recobró la capacidad de pensar. Su mirada saltó de las camionetas caras detrás de la ventana a los escoltas de traje y luego al anciano llorando en el piso. En su cabeza el rompecabezas se armó al instante. Entendió a quién exactamente había ordenado abandonar en el pasillo aquella noche. El color se le fue de la cara, pero los años de sobrevivir dentro del sistema y la costumbre de fingir le ganaron al miedo. El rostro de la jefa de enfermeras se transformó. Se puso la máscara de una compasión enorme, casi maternal, juntó las manos regordetas con un gesto dramático y se acercó a don Ernesto con pasos cortos y apurados. ¡Ay, don Ernesto! ¡Qué desgracia le cayó encima! Empezó a lamentarse con voz meliflua, temblorosa de lágrimas falsas. No se mortifique así. No se vaya a enfermar. Si nosotras estuvimos toda la noche cuidando a su muchachito como si fuera de la familia. Le pusimos los mejores sueros, no le quitamos los ojos de encima. Todo lo mejor que teníamos en el servicio se lo dimos. Yo personalmente controlé cada minuto, no me moví de su cama. Don Ernesto levantó la cabeza lentamente de la sábana, sin dar la menor señal de haber escuchado sus lamentos.
Uno de los hombres de traje formal, un sujeto de mirada afilada y pesada, que por lo visto era el jefe de seguridad, dio un paso al frente, apartando a doña Gladys de la camilla. ¿Quién de ustedes llamó anoche?, preguntó con dureza, recorriendo con la vista al personal. Doña Gladys, sintiendo su oportunidad de quedar bien, sacó pecho con orgullo. Pues yo, ¿quién más?, declaró con seguridad. Yo soy la jefa de enfermeras. Aquí en mi servicio todo está bajo estricto control. En cuanto entendí lo que pasaba, fui directo al teléfono. Eso es mentira. La voz de Valeria no sonó fuerte, pero sí contundente. La muchacha dio un paso al frente, saliendo de la sombra del puesto de enfermería hacia la luz. Estaba pálida de cansancio. Bajo los ojos tenía ojeras oscuras, pero su mirada era directa y sin miedo. La que llamó fui yo, continuó Valeria con firmeza, mirando a la cara al jefe de seguridad. Y la que cuidó a su hijo toda la noche fui yo. Doña Gladys ordenó dejarlo tirado en el pasillo porque le pareció un vagabundo de la calle y le dio lástima gastar en él una sábana limpia de las camas. En el pasillo cayó un silencio pesado y aplastante. Parecía que el aire se había espesado. Doña Gladys abrió la boca para indignarse y gritarle a la muchacha atrevida, pero las palabras se le atoraron en la garganta sin alcanzar a salir. Don Ernesto, apoyándose en el borde de la camilla, se levantó despacio, con esfuerzo visible. Se volvió hacia la jefa de enfermeras. En sus ojos descoloridos ya no había lágrimas. Solo una ira pesada y condenatoria, la de un hombre con poder real que no tolera la mentira. No dijo una sola palabra. Simplemente la miró desde arriba. Bajo esa mirada, doña Gladys empezó a encogerse físicamente. Los hombros se le cayeron. La sonrisa falsa se le resbaló de la cara, dejando al descubierto un miedo mezquino y pegajoso. Se achicó, hundiendo la cabeza entre los hombros, y dio un paso inseguro hacia atrás, retrocediendo hacia la pared desconchada. En ese instante entendió con toda claridad que su pequeño y miserable poder dentro de aquel servicio acababa de derrumbarse. El hombre de seguridad les hizo una seña breve a los suyos. Al servicio ya estaban entrando especialistas de una clínica privada de la capital. Con uniformes limpios y frescos, actuaban con rapidez y profesionalismo. Trasladaron a Sebastián a una camilla ancha con amortiguación neumática, lo conectaron a equipos portátiles de monitoreo y lo llevaron con cuidado hacia la salida. Don Ernesto, apoyándose pesadamente en el bastón que un escolta le había recogido, fue detrás sin mirar atrás ni una sola vez. Minutos después, el pasillo quedó vacío. Los pasos se apagaron. Detrás de las puertas de vidrio de la planta baja arrancaron unos motores potentes y los vehículos abandonaron el terreno del hospital. Valeria se quedó de pie junto a la camilla vacía y sucia. Sobre ella descansaba, desamparado, su viejo chal gris de lana. Extendió la mano para recogerlo cuando notó que el jefe de seguridad no se había ido con los demás. Se había quedado atrás y se acercó despacio a la muchacha. Su rostro duro, de rasgos cortados, se suavizó un poco. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre blanco y grueso. Se lo extendió a Valeria. «Muchacha, esto es de parte de don Ernesto», dijo en tono parejo y sereno. «Una pequeña parte de nuestra gratitud, por no haberte acobardado de noche, por no haber pasado de largo». Valeria miró el sobre. El grosor del fajo adentro no dejaba lugar a dudas. Ahí había una suma que ella no habría ganado en años de turnos nocturnos agotadores. Ese dinero podría cambiarle la vida en ese mismo instante. Podría comprarse comida de verdad, alquilar un cuarto en vez de un rincón en la residencia estudiantil, comprarse unos zapatos que no estuvieran rotos. Su mirada bajó sin querer. Llevaba puestos unos zapatos viejos y gastados. La suela del derecho se había empezado a despegar junto a la punta, dejando entrar la humedad de la calle. A Valeria de pronto le dio una vergüenza insoportable por su pobreza, por esa bata delgada, por el pelo revuelto. Las mejillas le ardieron. Sintió que por dentro le subía un nudo amargo. Le ofrecían dinero por haber actuado con humanidad. Como si la humanidad fuera algo que se puede comprar y envolver en un sobre blanco. Su mamá siempre le decía, ser pobre no es una vergüenza, Valerita. Vergüenza es tener el alma barata. La muchacha enderezó la espalda. Levantó la barbilla y miró directo a los ojos al hombre alto y fuerte. «Guárdelo, por favor», dijo en voz baja, pero en su tono había acero. Empujó suave pero firmemente la mano del hombre con el sobre.
Mi vida no está en venta. Solo hice mi trabajo. Lo ajeno no lo quiero. El hombre le estudió el rostro durante varios segundos. Buscaba en sus ojos falsedad, un intento de subir el precio o de hacérsela noble, pero solo encontró una honestidad absoluta y el orgullo terco de una huérfana acostumbrada a contar solamente consigo misma. Bajó la mano despacio y guardó el sobre de vuelta en el bolsillo interior del saco. Las comisuras de sus labios se movieron en una sonrisa leve, que dejaba asomar un respeto genuino y profundo. «Eres de otra especie, muchacha», dijo, negando ligeramente con la cabeza. Se dio la vuelta y se encaminó hacia la escalera, pero justo antes de los escalones se detuvo un segundo y soltó por encima del hombro. «Cuídate». Valeria se quedó sola en el pasillo vacío. Recogió de la camilla su chal frío, se lo echó sobre los hombros temblorosos y, procurando no mirar hacia donde doña Gladys seguía petrificada contra la pared, se fue a la sala 3 a asear a los pacientes encamados. Empezaba otro día difícil. La temporada de lluvias al cambio de milenio fue especialmente cruel en Peñaflor. Durante semanas el agua no daba tregua, convirtiendo las calles en ríos de lodo y obligando a los pocos transeúntes a caminar pegados a las paredes, con la cabeza agachada. Había pasado casi un año desde aquella noche espantosa de noviembre, cuando una vieja camilla de hospital cambió para siempre el rumbo de varias vidas. Atrás quedaban meses largos de una investigación agotadora y de la rehabilitación diaria y dolorosa de Sebastián. El juzgado municipal ocupaba un macizo edificio viejo de los años 40. Adentro olía a papel viejo, a cera para pisos y a esa desesperanza particular de lo institucional que llevaba años impregnada en aquellas paredes. En la sala de audiencias hacía un calor insoportable. Los ventiladores del techo apenas giraban y el aire denso y húmedo raspaba la garganta con cada respiración. Pero a Valeria igual la sacudía un escalofrío fino y constante. Estaba sentada en una banca de madera dura, pulida por miles de cuerpos ajenos, en el área de los testigos. Llevaba puesto un vestido viejo de algodón oscuro, el único presentable que tenía. Lo había remendado varias veces en los codos bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio, procurando que las puntadas quedaran absolutamente invisibles. Pero ahora, bajo la luz cruda de las lámparas institucionales, le parecía que cada señal de su miseria quedaba expuesta. Se sentía como una pieza diminuta, atrapada por accidente en el mecanismo despiadado e indiferente de las fortunas grandes y los crímenes ajenos. Justo frente a ella, en el banquillo de los acusados, flanqueada por 2 custodios uniformados, estaba sentada Marisol. La joven madrastra de Sebastián, la que había organizado el ataque y la toma hostil de la fábrica, no parecía en absoluto una detenida quebrada. Llevaba una blusa cara de seda oscura y tornasolada que resultaba provocadora en aquel entorno. Marisol estaba sentada con la espalda perfectamente recta, las piernas cruzadas, y miraba a Valeria sin pestañear. En sus ojos no había ni una gota de miedo ni de arrepentimiento. Solo una sonrisa fría y altanera, la de una mujer segura de sí misma que observa un estorbo molesto en su camino. A la derecha del banquillo, detrás de una mesa larga y pulida, se había instalado la defensa. 3 hombres acicalados, con trajes caros que les sentaban impecablemente, revisaban con soltura las hojas de unos expedientes gruesos, hacían anotaciones con plumas doradas y de vez en cuando cuchicheaban entre ellos, irradiando una confianza aterradora en su victoria final. Toda la acusación se sostenía sobre el testimonio de Valeria. Ella era quien había transmitido el mensaje sobre la caja fuerte, gracias a lo cual la seguridad de los Montero alcanzó a retirar los documentos incriminatorios antes de que la gente de Marisol se apoderara de los activos. Y ella estaba muerta de miedo. Sentía físicamente como aquellos abogados seguros de sí mismos se preparaban para aplastarla, para arrastrarla por el lodo y hacerla quedar ante el juez como una muchacha desequilibrada que había imaginado todo en un delirio nocturno. La puerta pesada de la sala rechinó. El oficial del juzgado llamó con voz monótona al siguiente testigo de la parte defensora. Por el pasillo central, pisando con seguridad sobre unos zapatos nuevos de tacón, avanzó doña Gladys. Valeria contuvo el aliento sin querer. La antigua jefa de enfermeras evidentemente le había ido bien durante ese año. De su viejo uniforme lavado y relavado no quedaba ni rastro. La mujer llevaba un suéter caro y esponjoso, y en el cuello grueso le brillaba con descaro una cadena de oro maciza. Doña Gladys se acercó al estrado, puso la mano regordeta llena de anillos macizos sobre la Biblia y, con un gesto de solemnidad fingidamente afligida, juró ante el tribunal decir solamente la verdad.
Uno de los abogados de Marisol, un hombre alto con el cabello peinado hacia atrás, se levantó despacio de su silla. Se acercó a la testigo con toda su actitud demostrando un profundo respeto por su experiencia. Doña Gladys, su voz sonaba suave, casi cariñosa. Usted lleva muchos años trabajando como jefa de enfermeras. Describa, por favor, a la señorita Valeria como exempleada suya, y dígale al tribunal, ¿se puede confiar en su declaración sobre un supuesto mensaje secreto que dice haber escuchado aquella noche? Doña Gladys dejó salir un suspiro pesado y teatral. Sacó del bolsillo un pañuelo de encaje y se secó con delicadeza las comisuras de unos ojos perfectamente secos. ¡Ay, señor abogado!, su voz chillona retumbó bajo los techos altos de la sala, haciendo que los presentes torcieran el gesto. Un dolor de cabeza fue esa muchacha. Mi castigo, de verdad. Yo la tenía ahí por pura lástima. Al fin y al cabo, es huérfana. No tenía a dónde ir. Pero resulta que es una ladrona. Yo misma la agarré con las manos en la masa. Se robaba el alcohol del botiquín. Los medicamentos caros desaparecían todo el tiempo. No sé si ella misma se los tomaba o los vendía por ahí. Por la sala corrió un murmullo bajo y reprobatorio. Valeria se aferró al borde de la banca de madera con tanta fuerza que las manos le temblaban. Las mejillas le ardieron con un calor insoportable de vergüenza. Y esa misma noche, doña Gladys alzó la voz para que la oyeran hasta en la última fila, se presentó borracha al turno. Yo la regañé, le llamé la atención. Ella se encerró en el puesto de enfermería y se durmió como un tronco. ¿Qué mensajes pudo haber escuchado? ¿Se los imaginó de borracha o se los inventó después? Lo que pasa es que me tiene rencor, su señoría. Me tiene rencor porque yo la quise despedir por robo de material del hospital. Es una muchacha problemática. Disculpe mi franqueza, pero ya no aguanto escuchar estas mentiras. Marisol, en el banquillo de los acusados, esbozó apenas una sonrisa triunfal en sus labios pintados. Valeria estaba sentada como si estuviera muerta en vida. Una vergüenza pesada y pegajosa la envolvió por completo, aunque no había cometido ni una sola falta. Abrió la boca para defenderse, para gritar que era mentira. Pero la garganta se le cerró con tanta fuerza que no le salió ni un sonido. Lágrimas ardientes de impotencia le nublaron los ojos, convirtiendo la sala en una mancha borrosa. El juez, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas, se bajó los lentes a la punta de la nariz y miró a Valeria por encima de ellos con una sospecha pesada y hostil. Las palabras de doña Gladys caían en tierra fértil. ¿A quién le iba a creer el tribunal? ¿A una mujer respetable con décadas de experiencia o a una muchacha pobre con un vestido remendado? Y en ese momento, en el silencio de la sala, se oyó el chirrido fuerte y prolongado de la banca de roble en la primera fila. Valeria levantó la cabeza. De su asiento se levantaba despacio, con un esfuerzo enorme y visible, Sebastián Montero. Un año atrás no era más que un cuerpo destrozado sobre una camilla. Ahora, frente a la sala, estaba de pie un hombre cuya voluntad había resultado más dura que las costillas rotas y la traición. Había perdido mucho peso, el rostro se le había afilado, y una cicatriz profunda y rojiza le cruzaba el pómulo derecho. Sebastián se apoyaba con la mano izquierda en un bastón metálico de uso médico. Se veía que cada movimiento le causaba dolor físico, pero se mantenía erguido, sin permitirse encorvar la espalda. Su mirada, fija en doña Gladys, era pesada y llena de una determinación inquebrantable. Su señoría, la voz de Sebastián sonó cortante y exigente, haciendo que doña Gladys se estremeciera. Pido la palabra. El abogado de Marisol se puso de pie de un salto, tratando de intervenir. Su señoría, el interrogatorio de los testigos aún no ha concluido. La parte afectada está interrumpiendo el procedimiento. Siéntese, abogado, lo cortó el juez con frialdad y dureza, y le hizo una seña a Sebastián. Hable, señor Montero. Sebastián dio un paso pesado hacia la mesa del juez, haciendo resonar el bastón con claridad sobre las baldosas. Sacó del bolsillo interior del saco una pequeña grabadora portátil y la puso sobre la superficie pulida frente al juez. Solicito que se incorpore al expediente como prueba esta grabación realizada por el Servicio de Seguridad de mi fábrica. Cada palabra cuenta, pronunció. Fue hecha ayer por la noche en el restaurante El Portal, donde la respetable testigo sostuvo una reunión extraoficial con representantes de la defensa. En la sala se instaló un silencio tal que se oía el tic-tac pausado del reloj en la pared. Los abogados de Marisol dejaron de revolver sus papeles y se quedaron inmóviles.
Uno de ellos se acomodó la corbata con un gesto nervioso. Sebastián presionó el botón de reproducción. Se oyó un chasquido fuerte de plástico. El altavoz de la grabadora empezó a soltar un siseo bajo, transmitiendo el ruido de fondo de un restaurante, el tintineo de cubiertos y una música apagada. Y entonces, a todo volumen en la sala del tribunal, resonó una voz de mujer inconfundible, chillona y descaradamente segura de sí misma. Mire, señor abogado, ya entendí todo. Yo le digo al juez que esa muchacha es una borracha y una ladrona, y que el dichoso mensaje se lo inventó de punta a punta. A mí no me cuesta nada, de todos modos no la soporto. Pero teníamos un trato, a mi Rosendito le ponen mañana mismo una camioneta nuevecita a su nombre, y las deudas de juego que tiene con esa gente me las pagan completas, hasta el último centavo, sin demoras. Si no, yo no abro la boca y al juicio ni me presento. Una voz masculina baja, perteneciente a uno de los abogados que en ese momento estaban sentados en la sala. Tranquila, doña Gladys, la camioneta ya la espera en la agencia, los papeles están listos. Haga su trabajo en el juicio y las llaves son suyas. Sebastián presionó el botón. La cinta se detuvo. El estupor que paralizó la sala duró apenas un instante y luego el espacio estalló. Por las filas rodó una oleada de exclamaciones ahogadas, susurros indignados y expresiones de asombro. El rostro de Marisol en el banquillo de los acusados perdió de golpe toda su altivez, volviéndose gris y envejecido. Los abogados permanecían con la cabeza gacha, fingiendo estudiar sus papeles. El juez agarró el mazo de madera y lo descargó con furia sobre la base. El golpe retumbó, seco y cortante. Silencio en la sala. Bramó, enrojecido de ira. Doña Gladys estaba de pie detrás del estrado, aferrada a él con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Ya no se parecía en nada a la dueña y señora de antes. El rostro de la mujer se cubrió de manchas rojizas y feas. Su cuerpo grande temblaba con tanta violencia que la cadena de oro en el cuello le tintineaba contra los botones del suéter. Tragaba aire con la boca abierta, como un pez fuera del agua. Esa no es mi voz, empezó a balbucear, mirando a todos lados buscando apoyo. Es un montaje. No tienen derecho a grabarme. Voy a poner una queja. El juez la miró con un asco que ya ni se molestó en disimular. Oficiales, su voz fue fría y cortante. Retiren a la señora de la sala de inmediato. Deténganla hasta que se aclaren todas las circunstancias. Habrán un proceso por falso testimonio y extorsión agravada. Dos oficiales del juzgado, fornidos y uniformados, se acercaron de inmediato al estrado. Uno de ellos tomó a doña Gladys firmemente del codo. Señora, acompáñenos. No retrase el proceso. La mujer intentó zafarse. Sus manos regordetas se agitaron en el aire. Suéltenme, yo no hice nada. Y mi Rosendito me está esperando. Aulló a todo pulmón, perdiendo los últimos restos de compostura. Los zapatos nuevos de tacón le resbalaban inútilmente sobre las baldosas. La arrastraban hacia la salida. Doña Gladys se resistía, sollozaba, gritaba algo sobre sus derechos, pero las puertas pesadas de la sala del tribunal se cerraron sin piedad a sus espaldas, cortando aquellos gritos lastimeros. El juez soltó el aire ruidosamente y se dirigió a la defensa. Se declara un receso de 2 horas. A la parte defensora le recomiendo encarecidamente que reconsidere con mucho cuidado su posición de aquí en adelante. La sesión quedó suspendida. La gente empezó a salir, comentando animadamente el escándalo sin precedentes. Valeria salió al pasillo entre las últimas. En el espacio resonante de mármol del juzgado hacía frío. La muchacha se dejó caer en la banca dura junto a la ventana. Le temblaba el cuerpo con tanta fuerza que le castañeteaban los dientes. La tensión de las últimas horas le salía del cuerpo, dejando tras de sí un vacío aterrador y una debilidad profunda. Se abrazó los hombros con las manos, tratando de calmar ese frío interior. A la derecha se oyó el golpeteo pausado y pesado de un bastón contra el piso de mármol. Sebastián se acercó a la banca. Le costaba flexionar la pierna lastimada, así que se sentó a su lado con pesadez, soltando un suspiro hondo, y estiró la rodilla mala hacia adelante. Se volvió hacia la muchacha. Perdóname por lo que te hicieron pasar, dijo en voz baja. Su tono ya no era duro. Valeria levantó la mirada hacia él. Seguía temblando.
Sebastián extendió despacio las manos y tomó las de ella, heladas y temblorosas, entre las suyas, calientes, con un gesto cuidadoso pero muy firme. De sus dedos emanaba un calor sereno y confiable que poco a poco empezó a templarla. Esta muchacha frágil me salvó la vida mientras todos a su alrededor se vendían por centavos, dijo mirándola directo a los ojos. En su mirada no había ni una gota de lástima, solo un respeto profundo y absoluto. Valeria, averigüé sobre ti. Hablé con el viejo cirujano, don Aurelio. La muchacha parpadeó sorprendida. El nombre de su único protector en el hospital la hizo relajarse un poco. Sé que eres brillante para el diagnóstico, solo que todavía no tienes el título, continuó Sebastián sin soltarle las manos. Sé que te quedas leyendo manuales por las noches y sé que sueñas con ser doctora de verdad. Valeria intentó instintivamente retirar las manos. La vieja defensa de siempre, la de huérfana, empezó a levantarse a su alrededor. Ya le dije a su hombre de seguridad, contestó, apartándose. No voy a aceptar una limosna por aquella noche. Ni dinero ni ayuda de ningún tipo. Yo no lo salvé para después cobrar. Sebastián no le dejó retirar las manos. La comisura de sus labios se movió en una sonrisa apenas perceptible, de las que vienen con la comprensión. La cicatriz rojiza en el pómulo se le tensó, endureciéndole el rostro, pero los ojos le seguían siendo cálidos. Esto no es una limosna, muchacha terca, respondió con suavidad. Es una inversión. Valeria frunció el ceño sin entender. Mi fábrica está pasando por una reestructuración seria, dijo Sebastián en tono de negocios. Estamos limpiando la empresa de criminales y empezando a construir una producción nueva y honesta. Y lo primero que estamos proyectando es la construcción de una clínica moderna propia, para nuestros trabajadores y sus familias. Vamos a necesitar gente. Gente en la que yo pueda confiar como en mí mismo. Se inclinó un poco hacia adelante, buscándole la mirada. La fábrica paga oficialmente tus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal, desde el primer semestre hasta el último. Pagamos el lugar en la residencia estudiantil y una beca, para que no tengas que trapear pisos de noche por un pedazo de pan. Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos, sin atreverse a creer lo que oía. Y a cambio, cortó Sebastián con firmeza, sin dejarla objetar, en cuanto te gradúes, regresas a Peñaflor y trabajas 5 años en nuestra clínica nueva, como jefa del departamento de diagnóstico. Vas a levantar la medicina de este pueblo. Relación estrictamente laboral y contractual. Un convenio oficial con la empresa, sin caridad de ningún tipo. ¿Aceptas? Valeria se quedó inmóvil. Buscaba en sus ojos un motivo oculto. La condescendencia de un rico hacia una muchacha pobre. Pero no había nada de eso. Sebastián la miraba como a una igual, como a una especialista valiosa en la que estaba dispuesto a invertir por el bien de un proyecto común. Era su oportunidad. Esa única oportunidad en la vida de salir del abismo y cumplir la promesa hecha junto al lecho de su madre moribunda. Valeria sintió como el calor de aquellas manos le desterró por fin el escalofrío del juicio. Respiró hondo, enderezó la espalda y, mirándolo a los ojos cansados pero cristalinos de honestidad, asintió despacio y con absoluta firmeza. El tiempo en la Facultad de Medicina transcurría de un modo distinto al de la vida normal. No se medía en meses ni en años, sino en una cadena interminable de periodos de exámenes agotadores, noches sin dormir sobre gruesos tomos de anatomía y breves respiros de sueño intranquilo. Llegó el año 2001. La fábrica Montero, conforme al contrato firmado, pagaba puntualmente y sin falta la matrícula de Valeria en la capital de la provincia. El costo del semestre se transfería a la cuenta de la universidad, y con eso la ayuda financiera terminaba oficialmente. Sebastián intentó varias veces, a través de los abogados de la empresa, tramitarle una beca adicional más alta para los gastos del día a día. Pero Valeria se negaba cada vez a firmar esos papeles. El orgullo de huérfana acostumbrada desde niña a depender solo de sí misma era su única protección. Sabía demasiado bien las miradas que reciben las muchachas a las que sostiene abiertamente un protector adinerado. Valeria no quería ser la mantenida de nadie a los ojos de sus profesores y compañeros. Quería ser doctora, así que sobrevivía sola. Cursaba el 2º año. La clase práctica de anatomía patológica se impartía en el ala antigua del edificio, construida a principios del siglo pasado. Los techos altos y abovedados dejaban circular por el aula una corriente húmeda y constante, mezclada con el olor pesado y penetrante del formol. Valeria estaba sentada detrás de una mesa larga de madera,
con un cuaderno cubierto de apuntes escritos con letra menuda y apretada. Llevaba puesta una bata médica que le venía desde la escuela de enfermería. La tela hacía mucho que había perdido su blancura original, a pesar de que Valeria la lavaba a mano con blanqueador en la cocina de la residencia. La bata se había adelgazado, amarillado en el cuello y olía a jabón de barra. A su lado, con las piernas cruzadas con descuido, estaba sentada Daniela, la hija de un funcionario importante de la región. Ella llevaba una bata nuevecita, mandada a hacer a la medida, de algodón grueso y caro, que más bien parecía un vestido entallado. En la muñeca de Daniela brillaba un reloj de oro pesado y las uñas largas estaban pintadas con un esmalte llamativo. Eso lo prohibían terminantemente las reglas de antisepsia, pero los profesores preferían no hacerle observaciones a un estudiante con ese apellido. Daniela se inclinó hacia su amiga, sentada del otro lado, y susurró en voz alta, de modo que Valeria oyera cada palabra sin falta. No se puede ni respirar. Otra vez apesta a cloro y a jabón barato. Parece auxiliar de limpieza. ¿Para qué dejan entrar a gente así? Le quitan toda la estética a la medicina. Valeria no volvió la cabeza. Solo apretó con más fuerza entre los dedos el plástico liso del bolígrafo. Las mejillas se le pusieron un poco pálidas, pero la espalda le quedó perfectamente recta. Hacía tiempo que había aprendido a dejar pasar de largo esas pequeñas puñaladas. Los hijos de papá jugaban a ser estudiantes de medicina mientras sus padres les pagaban los exámenes. Valeria, en cambio, peleaba cada día por su derecho a estar ahí. El viejo profesor Camacho, un hombre severo e intolerante con la ignorancia, se levantó despacio de detrás de su escritorio. Recorrió el aula con una mirada atenta por encima de los anteojos de armazón de Carey. Bien, colegas, su voz rasposa hizo que los estudiantes dejaran de cuchichear al instante. Pasemos al caso práctico. Paciente de 45 años. Quejas de debilidad muscular progresiva, oscurecimiento de la piel en las zonas expuestas del cuerpo, descenso persistente de la presión arterial. Antecedente de una infección grave. Su hipótesis sobre la patogénesis. ¿Qué estamos buscando exactamente? En el aula se instaló un silencio denso y tenso. Los estudiantes escondían la mirada, hundiendo la nariz con apuro en sus apuntes. El caso era francamente difícil, con un cuadro de síntomas que no figuraba en el libro de texto básico de segundo año. El profesor Camacho esbozó una sonrisa nada amable. ¿Las futuras luminarias de la medicina? Calladas. Daniela, usted siempre se sienta en primera fila y le gusta mucho hablar. Ilumínenos. Daniela se levantó de mala gana. Las pulseras de oro en su muñeca tintinearon suavemente. Se acomodó el peinado perfecto y empezó con inseguridad. Bueno, posiblemente sea una intoxicación por metales pesados o la infección causó una complicación en el músculo cardíaco. Habría que recetar antibióticos de amplio espectro y hacer un electrocardiograma. Siéntese, Daniela, la cortó el profesor secamente. Si usted le receta antibióticos a la ligera a un paciente así, lo mata antes de que anochezca. Usted no está viendo el cuadro clínico completo, está adivinando. Daniela apretó los labios pintados y se dejó caer en la silla con evidente irritación, lanzando una mirada envenenada a los muchachos de las últimas filas que se habían reído entre dientes. Valeria se levantó despacio de su lugar. Con su permiso, profesor Camacho, su voz sonó pareja y tranquila. El profesor posó la mirada en ella y asintió brevemente. Este es el cuadro clínico de una insuficiencia suprarrenal crónica, pronunció con claridad. Enfermedad de Addison. La infección previa, muy probablemente de naturaleza tuberculosa, produjo una complicación en la corteza suprarrenal, causando su destrucción progresiva. De ahí la caída de la presión arterial y la pigmentación bronceada característica de la piel debida al exceso de hormona estimulante de melanocitos. Para confirmar el diagnóstico es necesario realizar con urgencia una prueba con Sinacten y verificar el nivel basal de cortisol en sangre. Se quedó callada. En el aula amplia había un silencio tal que se oía el zumbido de los carros pasando por la calle. El profesor Camacho se quitó los anteojos despacio. Miró a la estudiante delgada de la bata desteñida con una mirada larga, inquisitiva. Su rostro surcado de arrugas profundas se suavizó visiblemente. Brillante, Valeria, pronunció el profesor con un respeto genuino y sincero. Sencillamente brillante. Usted tiene una comprensión profunda del proceso. Recorrió con la mirada el aula en silencio. Aprendan, colegas.
Esto es lo que significa una verdadera vocación por la medicina. Vocación y un esfuerzo descomunal. No la billetera de papá ni el perfume caro. Siéntese, Valeria. Excelente. Valeria se dejó caer en la silla dura. Daniela, a su lado, se puso roja hasta la raíz del pelo. El rostro se le torció de despecho, mientras que dentro de Valeria se derramó una sensación tibia y serena de victoria merecida. Nadie podía quitarle lo que sabía, nadie podía comprar su inteligencia. Pero las victorias intelectuales en las aulas luminosas no anulaban la realidad cotidiana y cruel. Llegó la temporada de lluvias del tercer año, el más duro y agotador de toda la carrera. Farmacología, anatomía topográfica y cirugía operatoria exigían una atención constante de la memoria. Para poder alimentarse mínimamente y pagar los gastos básicos, Valeria consiguió trabajo haciendo limpieza en turnos nocturnos en una clínica pública de la ciudad. Su rutina se convirtió en una prueba de resistencia diaria. De día asistía a clases, por la tarde estudiaba latín en la sala de lectura de la biblioteca y de noche trapeaba pasillos interminables y pisoteados. Dormía 3 horas al día como mucho, a ratos, en un vestidor estrecho, sobre una camilla dura. Era finales de diciembre. Las lluvias arreciaron sin piedad. Llevaba días lloviendo sin parar y las calles se habían convertido en lodazales. El reloj de la recepción de la clínica marcaba las 4 de la mañana. Valeria trapeaba el piso del pasillo de la planta baja, encharcado y resbaladizo. Las manos se le habían agrietado hacía tiempo por el contacto constante con el agua y el cloro agresivo del desinfectante. Los guantes de goma se los daban pocas veces y se rompían rápido contra los mangos de madera de las cubetas. La muchacha pasaba mecánicamente el trapeador pesado de madera por el linóleo mugriento, recogiendo el lodo negro que habían arrastrado cientos de pacientes durante el día. La espalda le dolía de una manera insoportable por el cansancio crónico acumulado. Presionó el trapeador un poco más fuerte para despegar una mancha pegada al piso. Se oyó un crujido seco y cortante. El palo viejo de madera, resecado por el tiempo, se partió en dos. Valeria perdió el equilibrio y cayó de rodillas sobre el linóleo mojado. El agua sucia le empapó al instante la tela delgada de los pantalones de uniforme. La muchacha se quedó sentada en el piso, apretando en las manos el pedazo inútil del palo, mirando el charco gris y sucio que se extendía frente a ella. Intentó levantarse apoyando las palmas en la pared. La mirada se le fue hacia abajo sin querer. Su zapato derecho, comprado en un mercado barato hacía 3 años, se había rendido definitivamente. La suela barata, que ella ya había intentado pegar por su cuenta 2 veces, se había desprendido casi por completo, desde la punta hasta la mitad del pie. El agua sucia del piso se le colaba adentro despacio pero sin pausa, empapándole el calcetín delgado. Valeria se quedó mirando ese zapato reventado, y de pronto todo el peso de los últimos años le cayó encima con una fuerza que ya no podía resistir. Repasó mentalmente sus ahorros miserables. Lo que tenía en el monedero viejo, en el bolsillo de la chaqueta, le alcanzaba apenas para 2 paquetes de tortillas y una bolsa de frijoles. Un tubo de pegamento bueno para al menos remendar la suela costaba el doble. Al día siguiente tenía que ir bajo el aguacero al examen más difícil de farmacología. Ir con el pie mojado y desnudo dentro de un zapato roto. Le parecía que estaba engañando a todos a su alrededor. Engañando al viejo profesor que la consideraba talentosa. Engañando al padre de Sebastián, que había invertido dinero en su educación. Engañando al propio Sebastián, que de vez en cuando le llamaba para preguntar cómo iban sus estudios. Y ella le reportaba con entusiasmo que todo marchaba bien. No iba a poder con este contrato. Es imposible convertirse en buena doctora si te desmayas de hambre en las clases y no puedes comprarte ni unos zapatos. Valeria recogió el agua sucia como pudo con un trapo a mano, exprimiéndolo con los dedos enrojecidos y entumecidos. Cuando terminó el turno, se envolvió el pie mojado con una bolsa gruesa de basura, metió el pie en el zapato destrozado y se fue a la residencia. El aguacero le azotaba la cara sin piedad y el viento le empujaba el cuerpo hacia atrás. Cada paso le devolvía un dolor agudo y cortante en el pie empapado. El cuarto de la residencia la recibió con su humedad penetrante de siempre. Por el vidrio de la ventana escurrían hilos de agua. Las paredes tenían manchas oscuras de moho que se extendían desde el techo. Valeria no se quitó la chaqueta. Simplemente se dejó caer al piso junto a la pared, se abrazó las rodillas contra el pecho y apoyó la mejilla contra el muro frío y húmedo.
Y ahí, en la soledad absoluta, el soporte interno que la había sostenido durante tanto tiempo se agrietó. Por primera vez en años se permitió rendirse. Apretó los ojos, y por debajo de los párpados cerrados le brotaron lágrimas calientes y amargas. Le rodaban por las mejillas pálidas, dejando surcos mojados, y le caían sobre las rodillas. Lloraba sin hacer ruido, sacudiéndose con todo el cuerpo, ahogándose de una rabia profunda contra su miseria, contra la injusticia, contra esta humedad eterna y agotadora que todo lo pudría. Mamita, susurró en la oscuridad del cuarto, con la voz rota y ronca. Mamita, ya no puedo más. Se quedó sentada en el piso cerca de una hora, hasta que las lágrimas se le acabaron por completo, dejándole solamente un vacío zumbante y un dolor de cabeza sordo. Valeria se levantó con dificultad, sacó de un cuaderno una hoja en blanco y tomó un bolígrafo. La letra le salía dispareja, los dedos todavía le temblaban del frío y de la crisis nerviosa. Estimado señor Montero, yo, Valeria, solicito la rescisión de mi contrato de estudios con la empresa. No estoy pudiendo con la carga académica ni con la financiera. Me comprometo a devolver a la fábrica todos los recursos invertidos en mí en un plazo de... No sabía en cuánto tiempo podría devolver semejante cantidad. Quizás en toda la vida que le quedara. Pero la decisión estaba tomada. Dejaría la facultad, se pondría a trabajar de enfermera a tiempo completo, se compraría unos zapatos decentes y viviría sin más, sin esas ambiciones insoportables. El borrador de la carta se quedó sobre la mesa. Valeria se desplomó en la cama chirriante y se hundió al instante en un sueño profundo y pesado. La noche siguiente, víspera del examen, la tormenta arreció todavía más. Valeria estaba sentada frente a la mesa, mirando sin sentido el libro abierto de farmacología. Las letras negras le brincaban frente a los ojos sin formar palabras con sentido. El borrador de la solicitud de baja estaba al lado, esperando a ser pasado en limpio. De pronto, en el silencio del pasillo de la residencia, resonaron unos pasos pesados y seguros, y enseguida un golpe breve e insistente en su puerta endeble. Valeria se sobresaltó. A visitarla no iba nadie, nunca. Se alisó el pelo revuelto, se echó sobre los hombros el viejo chal gris y abrió la cerradura. En el umbral estaba Sebastián. Parecía enorme en el marco estrecho de la puerta del edificio deteriorado. Llevaba una chaqueta de cuero fino, oscura, con los hombros salpicados de gotas de lluvia. Olía a lluvia fresca, a buen tabaco y a una seguridad absoluta y serena. Valeria no lo había visto en meses. La fábrica se recuperaba con dificultad tras la crisis, y Sebastián trabajaba sin descanso día y noche. Se le veía cansado. Bajo los ojos tenía ojeras profundas, el rostro se le había afilado notablemente, y la cicatriz rojiza en el pómulo se le había oscurecido con la humedad. Pero su mirada atenta se ablandó al instante en cuanto la vio. Sebastián entró al cuarto y el espacio se sintió diminuto de inmediato. Sus ojos, acostumbrados a captar el mínimo detalle en negociaciones complicadas, escanearon en una fracción de segundo la miseria del lugar. Lo vio todo, los ojos enrojecidos e hinchados de haber llorado, la palidez enfermiza, los hilos de agua escurriendo por el vidrio de la ventana y el zapato destrozado e inservible. Tirado junto a la puerta sobre un periódico viejo. Su mirada recorrió la mesa y se detuvo en la hoja de cuaderno con las palabras: solicito la rescisión de mi contrato. La mandíbula de Sebastián se tensó con tanta fuerza que se le marcaron los músculos en las mejillas. Era un hombre con recursos. Podría haber sacado en ese momento un fajo de billetes del bolsillo interior, ponérselo sobre la mesa, podría haber ido a la tienda más cercana a comprarle ropa decente y varios pares de zapatos. Pero entendía a Valeria mejor que nadie. Sabía que si intentaba resolver sus problemas con dinero directo, si mostraba la piedad altanera de un rico hacia una estudiante pobre, esa muchacha orgullosa y herida le cerraría la puerta para siempre. Lo tomaría como un pago, como la compra de su independencia, y entonces entre ellos todo habría terminado. Sebastián no dijo una sola palabra sobre cómo se veía ella ni sobre la humedad del cuarto. En silencio se desabrochó la chaqueta y puso sobre la silla chirriante una bolsa grande y pesada de plástico que traía consigo. Hola, Valeria, su voz grave llenó el cuarto húmedo, trayendo consigo una sensación inexplicable de seguridad. Andaba de paso por tu zona. Quise asomarme. Sacó de la bolsa 3 libros pesados y brillantes. Eran los atlas médicos a color más recientes de cirugía y anatomía patológica, publicados en el extranjero, carísimos. Los estudiantes solo podían soñar con tenerlos.
Mi padre los manda, dijo Sebastián en tono parejo, con una sonrisa apenas perceptible. Los encargó para la biblioteca de nuestra futura clínica. Te pide que los estudies de antemano, para que estés al tanto de las tendencias actuales. Valeria miraba los libros sin poder articular palabra. Un nudo apretado en la garganta no la dejaba respirar. Mientras tanto, Sebastián sacó de la bolsa algo más. Un termo grande y panzón de metal, envuelto con cuidado en una toalla gruesa de algodón para conservar el calor, y un recipiente grande de plástico, envuelto apretadamente en varias capas de papel aluminio. Se acercó a la mesa. Su mano grande, con movimientos seguros y tranquilos, se posó sobre la hoja escrita del cuaderno. Sebastián jaló suavemente el borrador de la solicitud de baja de debajo del codo de Valeria, lo arrugó en una bola y lo tiró con descuido al bote de basura bajo la mesa. Yo estaba pensando, dijo mirándola directo a los ojos, y en su mirada severa había tanta comprensión que a Valeria se le detuvo el corazón, que en una noche como esta. Cenar solo en un cuarto vacío está completamente mal. No te atrevas a rendirte, Valeria, ¿me oyes? Nunca te atrevas. Mi padre y yo creemos en ti. Eres nuestro mejor proyecto. Desenroscó la tapa del termo. El cuartito se llenó al instante de un olor espeso, embriagador y delicioso, un caldo de res casero, de verdad, bien cargado. Olía a cebolla, a cilantro, a carne y a genuina preocupación humana. Sebastián abrió el recipiente. Adentro había empanadas de carne, todavía calientes y doradas. Se sentaron en el cuarto miserable y húmedo de la residencia, frente a la mesa tambaleante. Valeria se tomaba el caldo hirviendo. El líquido caliente se le extendía por dentro, calentándole no solo el cuerpo agotado y hambriento, sino también el alma aterida. Sebastián estaba sentado enfrente, con la chaqueta de cuero desabrochada. Él no comió nada, solo la miraba, y de vez en cuando le servía en la taza más café caliente y dulce del termo. Valeria levantó los ojos del plato y lo miró a través del vapor que subía de la taza caliente. Miraba la cicatriz blanca en su rostro, las arrugas de cansancio en las comisuras de los ojos, sus manos fuertes y confiables. Y en ese momento le llegó una certeza absolutamente clara. Ese hombre no había venido a comprarla. No le había traído regalos caros para mostrar su poder. Le había traído comida caliente para que no se desmayara, y libros valiosos para que pudiera ser la mejor en lo suyo. Respetaba su esfuerzo descomunal, su orgullo y sus límites personales. Aquella noche lluviosa de noviembre, ella le había salvado la vida, ahora él la estaba salvando a ella. En silencio, sin palabras de más, simplemente estando ahí en el momento en que ella estaba a punto de quebrarse. No era su benefactor, se había convertido en su salvavidas en este mundo cruel, en su muro de piedra. Las lágrimas le volvieron a subir a los ojos, pero esta vez eran lágrimas de una gratitud callada e inmensa. Valeria respiró hondo, apartó el plato vacío y miró con firmeza el atlas de medicina. Mañana iría a presentar ese examen de farmacología. Aguantaría todo, porque ahora sabía con certeza que en este mundo enorme había una persona que creía en ella. Mayo irrumpió en Peñaflor con una floración desenfrenada e imparable. El pueblo, como si estuviera harto de la larga e interminable temporada de lluvias, bebía el sol con ansias. A lo largo de las calles reventaban de flores los árboles viejos y el viento esparcía su aroma dulce y fresco, mezclándolo con el olor del asfalto calentado por el sol. Valeria caminaba por la avenida ancha que conducía al terreno de la fábrica. No llevaba prisa, disfrutaba cada paso. Tenía 27 años. En su bolso llevaba un título de médica con honores recién impreso, que todavía olía a tinta de imprenta. El resultado de 6 años de vida convertidos en un maratón interminable de supervivencia. En esos años había cambiado tanto que a veces ni ella misma se reconocía en el espejo. De la muchacha asustadiza y angulosa con la bata desteñida y deforme no quedaba ni rastro. El cabello oscuro estaba recogido en un peinado elegante y cuidado. La espalda se le mantenía perfectamente recta, efecto de años de costumbre de no desplomarse bajo el peso del cansancio. Llevaba un traje claro y bien cortado, comprado con los primeros ahorros de su beca. Valeria caminaba con seguridad, como alguien que con sus propias manos, a base de sudor, hambre y noches sin dormir, se había ganado el derecho a su propio futuro. Al frente aparecieron las rejas de hierro forjado de la fábrica. Valeria recordaba bien ese lugar. Antes había ahí barracones tristes y desvencijados, y bodegas con el estuco descascarado.
Ahora, en su lugar, se levantaba un edificio completamente nuevo y moderno, la clínica de la fábrica. Se detuvo un instante, contemplando la construcción. El ladrillo claro y cálido del revestimiento brillaba bajo el sol de primavera. Los enormes ventanales panorámicos reflejaban el cielo despejado. Alrededor del edificio, los trabajadores terminaban de arreglar los jardines amplios. El aire olía intensamente a tierra húmeda y a pavimento fresco en el estacionamiento. La muchacha subió por las escaleras anchas y jaló la puerta pesada de vidrio. Adentro no había nada de la vieja atmósfera opresiva de hospital. No olía a cloro ni a medicamentos rancios. El vestíbulo espacioso la recibió con una frescura ligera, aroma de café recién hecho y olor a muebles nuevos. Los pisos de piedra clara brillaban tanto que reflejaban las lámparas del techo. «Bienvenida a casa, hija». Valeria se volvió. Hacia ella venía don Ernesto. En esos años, el anciano había envejecido notablemente. El cabello se le había vuelto completamente blanco. Sus movimientos habían perdido la rapidez de antes. Se apoyaba con pesadez en el bastón, pero su rostro irradiaba una paz profunda que Valeria nunca le había visto. Había encontrado un nuevo sentido de vida en la construcción de ese centro médico. Se acercó hasta quedar frente a ella y la abrazó con fuerza, como un padre. Valeria hundió la nariz en la solapa del saco de él. Don Ernesto olía, como siempre, a buen tabaco. «Te construimos una verdadera fortaleza», la voz del anciano le tembló un poco, y Valeria notó cómo le brillaban lágrimas en las comisuras de los ojos. Le dio unas palmadas en la espalda con su mano ancha. «Trajimos el mejor equipo que hay. Anda, ve a tomar posesión. Tu departamento está en el segundo piso, en el ala más iluminada». Valeria subió por la escalera. Sus tacones resonaban suavemente sobre la piedra. Caminó por el pasillo luminoso hasta detenerse frente a una puerta de madera maciza. En una placa mate, con letras nítidas y sobrias, estaba grabado: «Doctora Valeria Morales, jefa del departamento de diagnóstico». Pasó las yemas de los dedos por las letras frías. Se le hizo un nudo apretado en la garganta. 6 años atrás no era nadie, material desechable para el sistema. Y ahora estaba de pie frente a la puerta de su propio departamento, lista para ayudar a la gente de verdad. Valeria presionó la manija y entró. El consultorio resultó ser enorme. 2 ventanas amplias dejaban entrar tanta luz de primavera que no hacían falta las lámparas. En el piso había un linóleo de calidad que imitaba la madera. En el centro había un escritorio macizo de roble natural y detrás de él un sillón cómodo de piel. Pero lo que le atrapó la mirada a Valeria no fue el mobiliario. En el centro mismo del escritorio de roble, atrapando los destellos del sol, había un jarrón enorme de vidrio. Estaba lleno hasta el borde de crisantemos blancos como la nieve. Había decenas. Las cabezas frondosas de las flores despedían un aroma intenso, fresco, ligeramente amargo, que al instante llenó todo el espacio del consultorio. Valeria se acercó al escritorio y tocó con cuidado un pétalo frío. A su espalda se oyó un chasquido suave. La puerta del consultorio se cerró. La muchacha se volvió. Junto a la entrada estaba Sebastián. Se había quitado el saco ligero y llevaba puesto un traje formal azul oscuro que le sentaba perfecto en los hombros anchos. Sebastián no había cambiado mucho por fuera en esos años. Solo en el cabello oscuro y tupido, a la altura de las sienes, le había aparecido un veteado plateado y distinguido, y la cicatriz del pómulo derecho se le había aclarado del todo, fundiéndose con la piel. Valeria lo miraba, sintiendo físicamente como entre ellos se tensaba una cuerda invisible y tirante. Durante los 6 años de su carrera, habían mantenido una distancia profesional rigurosa. Se trataban estrictamente de usted. Sebastián le llamaba una vez al mes para preguntar por sus estudios, se interesaba secamente en si necesitaba más libros, y era el primero en colgar. No había vuelto a visitarla en la residencia después de aquella noche de tormenta en el 3er año. No le regaló joyas, no intentó acortar la distancia. Al principio eso le dolió a Valeria, pero al madurar comprendió la profundidad de lo que él hacía. Sebastián había levantado ese muro a propósito. Protegía su nombre. Sabía con qué rumores sucios se rodean las estudiantes jóvenes a las que les paga la carrera un empresario rico. No quería que nadie en la universidad ni en Peñaflor se atreviera a reprocharle a la brillante doctora Valeria que su título lo había conseguido con algo más que esfuerzo. Él soportó esa distancia por la reputación intachable de ella. Pero esa mañana el contrato se había cumplido oficialmente.
Las obligaciones laborales habían terminado. Ya no había una estudiante pobre y un cliente rico. Había un hombre y una mujer. Sebastián dio unos pasos lentos hacia el escritorio. Con cada movimiento suyo, el espacio del consultorio parecía encogerse. En sus ojos oscuros se agitaba ahora tanta ternura y tanta fuerza contenida que a Valeria se le cortó la respiración. Se apoyó con las palmas en el borde del escritorio de roble, sintiendo cómo le empezaban a temblar las rodillas. Esperé este día durante 6 largos años, Valeria. Su voz sonó grave y un poco ronca. Por primera vez en todo ese tiempo, le habló de tú. Se detuvo muy cerca. Tu título con honores está en tu bolso. El contrato está cerrado. Pagaste con tus conocimientos hasta el último centavo invertido en ti. Eres absolutamente libre de cualquier obligación con la fábrica y conmigo. Dicho esto, se apartó de pronto del escritorio y se acercó a la pared donde colgaba un bonito paisaje en un marco macizo. Sebastián apartó el cuadro con decisión. Detrás se escondía la puerta metálica de una caja fuerte pequeña empotrada en la pared. Marcó rápidamente la combinación. La cerradura emitió un pitido breve y la puerta cedió con suavidad. Valeria lo seguía con la mirada sin entender. Pensaba que sacaría documentos oficiales de la clínica o las órdenes de nombramiento. Sebastián metió la mano en la caja fuerte. Lo que sacó no fue una carpeta de papeles. En la mano derecha tenía una cajita pequeña forrada de terciopelo azul oscuro, y con la izquierda sacó algo informe, gris, enrollado en un cilindro apretado. El hombre se dio vuelta y se acercó a Valeria hasta quedar frente a ella. Puso el bulto gris sobre el borde del escritorio, junto a los crisantemos, y lo desenrolló con cuidado. Valeria bajó la mirada y dejó de respirar. Sobre el escritorio pulido de roble yacía un viejo chal de lana de tejido burdo. El mismo de su mamá. Estaba descolorido, gastado en partes, y había perdido toda forma. Y en la solapa derecha del cuello se habían incrustado para siempre unas manchitas oscuras de aquella noche. La muchacha miraba aquella prenda vieja y el tiempo se le detuvo. Los recuerdos le cayeron encima todos a la vez. El pasillo a oscuras, la lámpara parpadeante, el peso de la mano de él sobre su muñeca y la humedad que le calaba hasta los huesos. Te lo quitaste de encima, la voz de Sebastián sonó muy queda. Tomó el chal con ambas manos y se lo puso en las de Valeria con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. Me cubriste con él en aquel pasillo, la noche en que el mundo entero me había dado la espalda y simplemente esperaba a que yo dejara de existir. Valeria apretó la lana áspera con los dedos temblorosos. La tela conservaba un olor tenue a armario viejo, pero para ella olía a memoria. Lo recogí de aquella camilla y lo guardé, continuó Sebastián, mirándole el rostro pálido. Porque aquella noche terrible no solo me salvaste la vida, me salvaste la fe en la gente, me salvaste el alma. Si no hubieras estado tú, Valeria, yo habría dejado de creer en el bien. Dio el último paso, quedando tan cerca que ella sentía el calor que emanaba de su cuerpo. Sebastián abrió la cajita de terciopelo. Adentro brilló suavemente un anillo de platino con una piedra limpia y transparente. Mantuve la distancia para que nadie se atreviera a ensombrecer tu nombre. Pero viví pensando en ti cada día, dijo, y en sus ojos brilló una sinceridad absoluta, forjada durante años. Valeria, cásate conmigo. Valeria miró el anillo, y luego el rostro del hombre que se había vuelto todo para ella, su sostén, su escudo, su razón. La necesidad de defenderse, que durante años la había mantenido en tensión, obligándola a sobrevivir y a pelear, desapareció de golpe. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Apretó contra el pecho el viejo chal gris, como abrazándose a sí misma, a aquella muchacha asustada de 19 años que había quedado atrás. Valeria se cubrió la cara con las manos y los sollozos le empezaron a sacudir los hombros. No eran lágrimas de desesperación ni de cansancio. Era una ola poderosa de una felicidad inmensa y largamente esperada. Sí, exhaló entre lágrimas, apartándose las manos de la cara. Miró a los ojos a Sebastián y repitió con más firmeza, sonriendo. Sí, acepto. Sebastián le tomó con cuidado la mano izquierda. Sus dedos grandes y calientes le temblaban levemente mientras le ponía el anillo, y luego simplemente la atrajo hacia sí, apretándola fuerte contra su pecho. Valeria cerró los ojos, sintiendo bajo la mejilla el latido parejo de su corazón. En ese mismo momento, en el pasillo luminoso de la clínica, a pocos metros de la puerta cerrada del consultorio, estaba de pie don Aurelio.
El viejo cirujano, a quien Sebastián había nombrado director médico del nuevo centro, se veía rejuvenecido 10 años. Llevaba una bata nuevecita, de un blanco impecable. Don Aurelio miró la placa en la puerta del consultorio de Valeria. No alcanzaba a oír las palabras que sonaban adentro, pero lo sabía todo de todos modos. El anciano se acomodó los anteojos en el puente de la nariz, entrecerró los ojos con una picardía bondadosa y se frotó las palmas con visible satisfacción. Sonriendo ampliamente para sus adentros, dio media vuelta y echó a andar por el pasillo con paso tranquilo y dueño del lugar. Adelante había mucho trabajo. Empezaba una vida nueva y buena. Octubre de 2010 llegó a Peñaflor inusualmente generoso y apacible. Los atardeceres se habían vuelto más largos y frescos, el aire se sentía transparente y olía a fruta madura de los patios y a tierra húmeda después de las últimas lluvias. Para Valeria, de 31 años, ese mes era especial. Jefa del departamento de diagnóstico, doctora profundamente respetada en el pueblo y esposa feliz, por fin sentía esa estabilidad interior absoluta e inquebrantable que había tardado largos y difíciles años en llegar. Con Sebastián tenían un hijo de 4 años, Tomás, un niño tranquilo y de cabello oscuro que se había convertido en el mayor sentido y la mayor recompensa por todas las pruebas que habían pasado. La clínica de la fábrica funcionaba como un reloj, salvando cientos de vidas, y la joven mujer conocía cada pasillo, cada sala. Era un martes cualquiera de trabajo. Valeria, con una bata blanca impecable y perfectamente almidonada, bajaba por la escalera ancha de mármol desde el segundo piso, revisando sobre la marcha el expediente de un paciente complicado. De pronto, el murmullo parejo y tranquilo de la planta baja se vio interrumpido por un llanto de mujer, fuerte y lleno de desesperación. La jefa del departamento se detuvo en el descanso entre pisos y levantó la cabeza de los papeles. En el vestíbulo amplio y bañado de luz de la clínica se estaba armando un escándalo. 2 guardias de seguridad fornidos, uniformados, intentaban empujar con cuidado, sin usar fuerza bruta, hacia las puertas automáticas a 2 personas. Eran gente de otro mundo, de ese mismo mundo de miseria y desesperanza del que la clínica nueva parecía estar protegida por completo. Una mujer con una chaqueta de nylon vieja, grasosa y descolorida, lloraba a gritos, aferrándose con las manos sucias al mostrador de recepción. Arrastraba consigo a un hombre joven. Su aspecto era aterrador. Demacrado, con la piel amarillenta, apenas se mantenía en pie. Lo sacudía un temblor grueso e incesante. La cabeza se le bamboleaba de un lado a otro sin voluntad. Emitía sonidos sordos e inarticulados. Para cualquier médico, el cuadro clínico era evidente, un estado gravísimo del organismo tras años de adicción severa, falla hepática y del sistema nervioso. Le quedaban días de vida. Señora, cálmese, por favor, decía el jefe del turno de seguridad en tono parejo y ensayado, cortándole el paso. Esta es una clínica privada. Solo atendemos a empleados de la fábrica con póliza de seguro. Llame a la ambulancia pública. No tenemos autorización para recibirlos. Retírense, por favor. Están asustando a los pacientes. Es que la ambulancia ya no viene. Sollozó la mujer a voz en cuello, echándose sobre el mostrador con todo el cuerpo. Dijeron que no tiene remedio, que lo dejen en la casa. Ayúdenme, si aquí tienen aparatos modernos, tienen buenos doctores. Salven a mi Rosendito. Por lo que más quieran, se lo suplico. Valeria bajó unos escalones más. El olor fuerte y pesado de un cuerpo sin lavar desde hacía mucho y de alcohol rancio alcanzó hasta la escalera, opacando el aroma del café de la máquina. Al oír el golpeteo nítido de unos tacones sobre el mármol, la mujer se volvió de golpe, buscando protección en la persona de bata blanca. La doctora se quedó paralizada. La carpeta de cartón con el expediente casi se le resbaló de las manos. Debajo de una pañoleta gris de lana, ladeada, la miraba un rostro bañado en lágrimas, surcado de arrugas profundas y feas. El cabello se había convertido en greñas canosas y descuidadas, las mejillas se le habían hundido, le faltaban dientes. De la figura pesada y segura de sí misma de antes no quedaba ni rastro. La chaqueta vieja le colgaba del cuerpo como de un perchero. Pero esos ojos hundidos y punzantes, Valeria los habría reconocido entre mil. Era doña Gladys. La antigua dueña y señora todopoderosa del servicio de cirugía. La mujer que alguna vez podía destruir a alguien con una sola palabra. Doña Gladys también la reconoció a ella. Su llanto estridente se cortó en la nota más alta.
El rostro de la anciana se volvió de una palidez mortal, confundiéndose con el color de las paredes claras del hospital. Un miedo paralizante le deformó los rasgos. Doña Gladys bajó los brazos lentamente a los costados. Lo recordaba todo. Recordaba a la huérfana asustada de 19 años con el chal áspero. Recordaba haber ordenado que tiraran al muchacho golpeado en el pasillo. Recordaba haber mentido bajo juramento en el tribunal, a cambio de un soborno, tratando de mandar a esa misma muchacha tras las rejas. La mirada de la antigua jefa de enfermeras recorrió frenética el piso caro, las lámparas modernas, la postura impecable de Valeria. Comprendió definitivamente a la clínica de quien exactamente había arrastrado a su hijo moribundo. El círculo se había cerrado. Las piernas de la anciana se le doblaron y se desplomó sin fuerza sobre el piso reluciente de porcelanato del vestíbulo. Se hizo un ovillo, escondiendo la cara entre las manos sucias. Doña Gladys esperaba el veredicto. Se preparaba por dentro para que aquella mujer imponente y hermosa esbozara una sonrisa de desprecio, diera una orden breve y la seguridad los echara a la calle con deshonra. Y habría sido un final absolutamente justo para su vida. En el vestíbulo luminoso cayó un silencio pesado y aplastante. Los guardias retrocedieron un paso, esperando la decisión de la jefa. La joven mujer miraba la figura encorvada de su vieja enemiga. Adentro de ella se levantó una tormenta de verdad. La memoria, sin pedir permiso, empezó a lanzarle imágenes quemantes del pasado. Recordó cómo la piel de las manos se le cuarteaba del agua en la vieja palangana de metal. Recordó la risa altanera y burlona de doña Gladys en la sala del tribunal. Recordó aquella noche espantosa de tormenta en el cuarto húmedo de la residencia, cuando estaba sentada en el piso con el zapato roto en las manos, llorando de hambre y de desesperanza. Todo el dolor que esa mujer le había causado se le concentró ahora en el pecho en un nudo apretado y pesado. La vieja herida exigía venganza. Bastaba con decir una sola palabra: sáquenla. La justicia se haría, el mal sería castigado. Los dedos de Valeria apretaron la carpeta de cartón hasta ponerse blancos. Pasó la mirada al muchacho enfermo, que temblaba sin parar. Alguna vez, él había sido el único sentido de la vida de doña Gladys, por el cual ella aceptaba sobornos y destruía vidas ajenas sin pensarlo. Ahora ese sentido se había convertido en una ruina lastimosa y pudriéndose. El destino ya había castigado a doña Gladys con más crueldad de la que cualquier tribunal humano hubiera podido inventar. Tomando un respiro lento y muy profundo, Valeria sintió como el aire limpio y fresco de la clínica le llenó los pulmones, desplazando la oscuridad de los viejos rencores. Ella era doctora. Y no iba a permitir que la mugre oscura del pasado le envenenara la vida luminosa de hoy. Bajó el último escalón. Doña Gladys se estremeció con todo el cuerpo y hundió la cabeza entre los hombros. Lucía, la voz de Valeria sonó fría, pareja, pero absolutamente profesional. No miraba a doña Gladys, sino a la enfermera petrificada detrás del mostrador de recepción. Habrán expediente de urgencia, sala 3 de terapia intensiva. Suero por protocolo de desintoxicación severa. Llamen al intensivista de guardia. Aquí atendemos a todos. La enfermera cobró vida al instante y se puso a teclear con apuro en la computadora. Los guardias tomaron al muchacho desvanecido por debajo de los brazos y lo llevaron rápidamente hacia los elevadores amplios. Doña Gladys se apartó las manos de la cara lentamente. Miraba a Valeria de abajo hacia arriba, sin creer lo que acababa de oír. Los labios le temblaban menudamente. La comprensión de que no la habían echado, de que a su hijo lo iban a atender las mismas personas a las que ella había intentado destruir, le reventó la última represa interior. La anciana soltó un gemido largo, lleno de una desesperación profunda. Con dificultad se volteó sobre las rodillas y empezó a arrastrarse por el piso liso de porcelanato. Doña Gladys extendió las manos temblorosas, agarró el borde de la bata blanca e inmaculada de Valeria y apretó contra ella su cara mojada y arrugada. «Perdóname, muchacha». Lloró a gritos, sin importarle las enfermeras, los guardias ni los pacientes que pasaban. Las lágrimas y la saliva le escurrían por la barbilla. «Perdóname, por Dios. Yo en aquel juicio, por ese dinero maldito, quería arreglarle la vida a mi muchachito. Les pedí a esos abogados una camioneta nuevecita para él. Pero salió todo maldito, ese dinero era de lágrimas». Hablaba atropelladamente, sacándose de encima 10 años de peso. Con eso nada más empeoró todo. La camioneta la destrozó al mes, gracias a Dios no se mató.
Después vendió todo de la casa, hasta la última cuchara. Le debía una fortuna a unos malandros por el juego. Nos sacaron del departamento por las deudas. Nos fuimos a vivir con una prima al campo, a un cuarto vacío. Tú tenías razón, Valerita. Toda la razón del mundo. No hay felicidad que nazca del sufrimiento ajeno. Perdóname, vieja tonta. Voy a rezar por ti el resto de mi vida. Valeria estaba inmóvil. Escuchar esa confesión de un ser humano aplastado, destruido por sus propios vicios, era físicamente difícil. No le quedaba ni una gota de satisfacción vengativa, solo un cansancio enorme y sin fondo ante lo espantoso que es la capacidad de la gente para destrozar sus propias vidas. La joven doctora se inclinó. Con suavidad, sin asco, pero con mucha firmeza, retiró el borde de su bata limpia de los dedos aferrados de doña Gladys. Valeria tomó a la anciana por los codos y, haciendo fuerza, la ayudó a levantarse de las rodillas. Vaya con su hijo, doña Gladys, dijo la doctora en voz baja, pero de modo que todos en el vestíbulo la oyeran. En su tono no había ni calidez ni odio, solo una humanidad serena y distante. Él tiene miedo ahora. Mis colegas van a hacer todo lo que esté en sus manos. Y dentro de estas paredes ya no cabe el rencor. Vaya. Doña Gladys asintió con un movimiento convulso, restregándose las lágrimas por las mejillas sucias. Se dio la vuelta y, arrastrando los botines gastados, se apresuró detrás de los camilleros hacia el elevador. Valeria la siguió con la mirada, se acomodó el cuello de la bata y se fue a su consultorio. Por dentro se sentía extraordinariamente ligera y limpia. La última piedra pesada que durante años le había estado oprimiendo el corazón se deshizo en polvo definitivamente. Al caer la noche de ese mismo día, el tiempo se echó a perder de golpe. Contra los ventanales altos de la finca de los Montero en las afueras azotaba una lluvia fría y cruzada, igualita a la de aquella lejana noche de noviembre del 98. Pero los vidrios gruesos y bien sellados cortaban el mal tiempo de tajo, preservando adentro de la casa una calidez absoluta e inviolable. En la sala amplia olía a plátanos horneados con canela. En la chimenea grande de piedra crepitaban los leños con fuerza, lanzando sobre las paredes sombras suaves y danzantes. Sobre la alfombra clara y mullida frente a la chimenea estaba sentado Tomás, de 4 años. El niño, con una camiseta cómoda de algodón, estaba completamente absorto en un asunto importante. Con la lengua asomada de la concentración, levantaba una torre alta con cubos pesados de madera. A su lado, hundido en un sillón profundo, estaba don Ernesto. El anciano había decaído mucho físicamente, caminaba con dificultad, pero su rostro irradiaba esa paz callada y profunda que solo llega a las personas que alcanzaron a corregir sus errores más grandes. Se inclinó hacia adelante y le acarició el cabello oscuro al nieto con su mano ancha y seca. Los cimientos, Tomasito, la base tiene que ser firme, dijo el abuelo con su voz grave, señalando con el dedo nudoso la fila inferior de cubos. Ponlos en doble hilera, porque si no, a la primera corriente de aire se te viene abajo toda tu bonita construcción. Y en la vida, mijo, pasa exactamente lo mismo. Sin una base firme no se levanta nada. El niño asintió con seriedad y, obediente, acercó un cubo más a la base de la torre. Desde el pasillo se oyó el arrastrar característico de unas pantuflas de piel. A la sala entró don Aurelio. El viejo cirujano, que hacía mucho se había convertido en alguien cercano, en familia, traía en las manos un frasco panzudo de vidrio, tapado con un trapo de manta. Y miren, les traje un frasquito de mermelada de guayaba de mi cosecha, dijo con su voz retumbante, poniendo el frasco sobre la mesa baja. Dicen que las lluvias van a venir fuertes este año, hay que cuidar las defensas. Valeria estaba de pie junto al ventanal alto, con la frente apoyada en el vidrio fresco. Miraba cómo las gotas de lluvia se estrellaban contra la barrera invisible, arrastrando las últimas hojas de los árboles del patio. A su espalda sonaron unos pasos suaves. Sebastián se le acercó por detrás. Le puso las manos fuertes y tibias sobre los hombros y la atrajo hacia sí con ternura, hundiendo la nariz en su cabello oscuro. Olía a hogar y a seguridad absoluta. Valeria cerró los ojos, dejando caer la cabeza hacia atrás sobre el pecho de él y cubrió las manos de Sebastián con las suyas. Don Aurelio se dejó caer en el sillón de al lado, suspiró hondo y se quedó mirando las llamas en la chimenea. «Sabes, Valeria», dijo pensativo, como si retomara una conversación vieja que se había quedado a medias, «hoy vi en el vestíbulo de la clínica a aquella jefa de enfermeras, a doña Gladys. Ni la reconocí al principio.
Ella no se movió, siguió mirando la oscuridad detrás de la ventana. ¡Qué cosa tan terrible! El viejo doctor negó con la cabeza, y los cristales de sus anteojos destellaron con la luz del fuego. La maldad, sabes, destruye a la persona por dentro, despacio, día tras día. Le deja solamente una cáscara vacía y débil, que se quiebra al menor golpe del destino. ¿Y la misericordia? Se calló un segundo, buscando las palabras exactas. La misericordia construye ciudades y nos salva el alma. La mujer se giró en el abrazo de su esposo y le hundió la cara en el hombro tibio. Sebastián la apretó más fuerte, entendiendo sin palabras todo lo que estaba pasando en ese momento dentro de ella. Valeria miraba el fuego danzante en la chimenea, a su hijo jugando en la alfombra, a los dos ancianos que habían encontrado la paz en esa casa. Por dentro se le derramaba una calma tibia y luminosa. Había pasado por la miseria más humillante, el hambre agotadora y la traición humana. Las circunstancias crueles intentaron quebrarla, la gente ambiciosa intentó comprarla, pero ella no se rindió, no se llenó de amargura. No dejó caer su dignidad humana a cambio de una ganancia pasajera o de un triunfo vengativo. Y la vida, como el juez más estricto pero más justo, la recompensó con generosidad por esa lealtad a sus propios principios. En esa casa no cabían el miedo ni la codicia. El bien, en el que ella se empeñó en creer tercamente incluso en las noches más oscuras, había vencido de manera definitiva y absoluta. Muchas gracias por acompañarme. Si les gustó, apoyen el canal y nos vemos pronto.